el Classroom para ver mi trabajo práctico, porque ahora que dijo lo del 27 me preocupé. No sé si le dijo, no lo dije por usted, no registro absolutamente nada. No. Lo pregunto en general. Digo, porque me preocupa, básicamente porque si van así al final, van a rebotar, pero como, viste, el punching ball, y no quiero que reboten como el punching ball. Pregunto, si yo les pregunto, consecuencias en Estados Unidos de la crisis del 29, ¿cuáles son las consecuencias? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la crisis del 29, las consecuencias terminan generando, digamos, la caída del sistema financiero, que genera la pérdida, digamos, de los ahorros de muchísima gente que se había a la vez endeudado, lo cual termina arrastrando al sistema bancario, y Sí. ya, y ya venía con una crisis, digamos, en la parte agrícola. Entonces, en definitiva, termina generando una situación, digamos, de desocupación masiva, quiebre del sistema bancario, las hipotecas liquidadas, la gente teniendo que abandonar sus Bien, tierras. esa es una forma de respuesta. Hay otra forma de respuesta, que es explicar punto por punto el plan de Roosevelt. O sea, Roosevelt, ustedes ponen New Deal como si fuese New Deal, New Deal. Digo, yo le expliqué, salvo una alumna que creo que era Silvia Miguel, me parece, que habló de un tema puntual, que ahora no me acuerdo cuál era, pero era una de las leyes, de las actas del primer paquete de proyectos. Hay varios paquetes de proyectos, lo hablamos en clase, lo explicamos, lo discutimos. Está lo de la cuenca del Tennessee, están las actas que plantean las cuotas de producción para el campo, que plantean los precios sostén, digo, yo le doy todo lo que acabo de decir, no lo planteo nadie. Más allá de que hay algunos que hablan de Estados Unidos o de Europa indistintamente, como si fuesen lo mismo. Entonces digo, en el final me preocupan algunas cuestiones. O sea, eh, para que quede primero claro, todos aprobaron. O sea, porque hice un esfuerzo para que todos aprueben, porque yo valoro que hayan hecho un trabajo y cosas por el estilo. Lo que digo es, así en el final no aprueban. O sea, yo insisto, menos mal que tomo final oral porque me permite preguntar, repreguntas y cosas por el estilo. Digo, insisto, no hablaron de ninguno de los proyectos de los dos paquetes de medidas que toma Roosevelt con el New Deal. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, hay un problema. La principal consecuencia. Segundo, muchos hablan del New Deal en Europa. ¿No? O del keynesianismo en Europa. ¿Desde cuándo? ¿Dónde se usó keynesianismo en Europa? ¿Quién me lo puede explicar, por favor? ¿Eh? ¿Alguien se atreve a decirme a partir de qué momento se usó keynesianismo en Europa? No tengo registro de que se haya usado, capaz que En sí, los pero... años 30 no. En los años 30 no. Entonces, no, digo porque me parece que hay una confusión grave, insisto. Aprobaron todos el examen, algunos con nota próxima al 4, algunos con nota más alta. No vamos a discutir eso. Lo que digo es, las respuestas no son buenas. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Segundo, consecuencias. La segunda pregunta decía, era parecida a la primera, solo que decía consecuencias de la crisis del 30 en Europa Occidental. Entonces, primero, un par me hablan de España y vinculan la República a la crisis del 29. Si quieren explicar eso, les aviso. El que diga eso en un final me lo va a tener que explicar y no lo va a poder explicar. Entonces les recomiendo, no digan cosas que no pueden justificar. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Pero Porque, lo hablamos en una clase. ¿qué cosa? O Sí, sea, cómo los sistemas políticos también sí. era una de las causas, incluso hablamos del caso de España.
Yo nunca dije que la Revolución Española tenga que ver directamente, sea una consecuencia directa con la crisis del 29, ni del 30. Porque en España... Pero la pregunta no es la de la Revolución. No. La pregunta es concreta, leal. Déjeme, lo digo, porque yo hago pregunta y sé lo que pregunto. Entonces yo digo, consecuencias de la crisis del 30 en Europa Occidental. Consecuencias. A ver, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencia tiene que ser algo que usted me lo pueda demostrar, porque yo le pregunto, a ver, explíquemelo. ¿Y cómo me lo explica? Pregunto. Si usted está tan convencida y dice que yo se lo dije, cosa que yo... Bueno, lo que pasa que para arrancar, yo creo que hay algo que entendí mal de principio, que es que no nos teníamos que extender, ¿no? Volviendo al tema de explicar las medidas de Roosevelt. Yo creí que seguíamos en ello de ser sintéticos. No, pare, no mezcle. Uno puede ser sintético. Pare. Eso con respecto a la 1. No voy a terminar de hablar porque le voy a contestar. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Lo doy básicamente cuando doy clase en el UNA, porque tengo un problema que tengo muy pocas clases para dar periodos muy extensos. Yo siempre digo lo mismo. Si yo tengo que explicar el peronismo en 2 minutos, tengo que hacer un esfuerzo para explicar el peronismo en 2 minutos. Puedo explicar el peronismo en 2 minutos, puedo explicarlo en 20, puedo explicarlo en 2 horas, puedo explicarlo en 20 horas, puedo explicarlo en 2 días, puedo explicarlo en 20 días, puedo explicarlo en 2 años, o puedo dedicar mi vida entera a tratar de explicar el peronismo. Como digo el ejemplo del peronismo, puedo explicar lo mismo, puedo usar con la dictadura militar, puedo explicar con el rosismo, podría hablar de la Primera Guerra Mundial, podría hablar de la Revolución Rusa. Hay gente que dedicó la vida completa a la Revolución Rusa. Hay bibliotecas enteras que explican la Revolución Francesa. Pero si yo lo pido en 2 minutos, me lo tiene que explicar en 2 minutos. Si lo pido en 2 años, me lo tiene que explicar en 2 años. Entonces no es excusa para responder mal que tengan poco tiempo, o poco espacio, o poco lugar. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Tienen que buscar, y una de las cosas que yo dije desde un primer día es que la síntesis es uno de los elementos que tienen que usar ustedes para dar clase. ¿Está claro lo que quiero decir o no? No es lo mismo explicarle el peronismo, la Primera Guerra Mundial a un chico de 8 años, a un pibe de 12, a un pibe de 20 o a un adulto. Entonces, no es excusa ni es motivo que yo dije que son 10 renglones. Me lo tiene que explicar bien. Primera cuestión. Lo que digo yo es que es muy difícil hacer una relación directa entre la Revolución Española o entre la Guerra Civil Española y la crisis del 29. Es muy difícil. Porque probablemente España es uno de los países que menos impactó la crisis del 29 porque era un país atrasadísimo. Era un país con estructuras casi feudales. Entonces, ¿en qué le impactó? Si no tenía un gran comercio internacional ni una gran cartera de créditos, ¿a quién afecta más una crisis financiera internacional? Los países que están mucho más vinculados al crédito internacional. Y no es el caso de España, Valeria. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, si usted me dice, empecé por España, pero usted me dijo que sea cuidadoso, obviamente hay algo que no es coherente ahí. Si tiene que explicar en poco espacio, tiene que tratar de explicar algo que lo pueda justificar. ¿Quedó claro o no lo que estoy diciendo? Insisto, no es fácil de explicar el vínculo directo entre, ¿cómo se dice? Entre la crisis del 29 y la revolución o la guerra civil española. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Sí, lo escucho, Alexis. No, perdone, ¿no? Porque me quedé con una anterior que quizás, al menos en mi caso, hubo como una especie de error de interpretación. O sea, cuando preguntaba, por ejemplo, las consecuencias de la crisis del 29, de alguna manera yo pensaba, por así decirlo, las consecuencias críticas, valga la redundancia. El New Deal lo consideré como, digamos, una salida o un momento en el cual empieza a repuntar, es como que se sale de la crisis. Si bien... Yo siempre uso el mismo ejemplo boludo, porque mis ejemplos son muy boludos porque no me da la cabeza. Una de las consecuencias de las relaciones entre un hombre y una mujer en la intimidad es un hijo. Puede ser una buena consecuencia o puede ser una consecuencia no deseada. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? No estamos juzgando tipos de consecuencia, Alexis, estamos analizando consecuencias. Okay. Si no hubiese dicho cuáles son las consecuencias felices, alegres de la crisis del 29, son las consecuencias. Consecuencia es consecuencia, Alexis, discúlpeme que se lo diga.
hay consecuencias felices, hay consecuencias alegres, hay consecuencias terribles, hay consecuencias catastróficas. Entonces, insisto, la consecuencia para mí es más importante. O sea, ojo, yo creo que cada uno selecciona como quiere y tenía todo el derecho del mundo. Me extraña. Y dije, Silvia es la única que usó una de los paquetes de Roosevelt con respecto al tema de la crisis del 29, porque si no, la única consecuencia que hubo hambre es desocupación y crisis bancaria. Y esa es una de las formas de explicar las consecuencias, y otra es el New Deal, porque es mucho más profundo que lo que dijeron ustedes sobre el New Deal en su respuesta. Pero digo, insisto, porque algunos se enojan como si yo no hubiesen aprobado. Dije, todos tienen más de 4 hasta ahora. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Más, y casi todos tienen más de 6. Y casi todos tienen más de 7 también, digo, si vamos a hacer porcentaje. No son notas bajas. Uno se enojó porque había puesto 6.50 y medio se enojó y le digo, pues se me tiene más de la mitad. No, profe, pero la nota no es lo que importa, porque no, pero no está por la nota. No importa, no voy a decir quién es porque ya después me pidió disculpas. Me mandó una pregunta y yo le contesté enojadísimo y le contesté respuesta por respuesta a lo que estaba mal. Entonces me dice, no, discúlpeme, no me enojo. Le digo, si cada uno me pide eso, termino de corregir el 8 de enero. Pero no es por eso, Valeria, yo quiero que esto les sirva para hacer mejor final. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? No para otra cosa. Pregunta 3. Revolución en España. Ahí me agarra un ataque de caspa. ¿Por qué podemos hablar de revolución y contrarrevolución en España? Uno usó a Pierre Bruet y otro autor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es los que escriben el libro. Pregunto. Me cuentan la cronología de la década del 30 en España. ¿Qué es una revolución para ustedes? Un cambio radical y violento, rápido, de un modelo, de un sistema a otro, distinto. En principio. Sí, hay infinidad de explicaciones. Yo que estoy muy gramsciano en mis últimos años de docencia, dicen cuando los de arriba no pueden y los de abajo no quieren, cuando algo está por morir y algo está por nacer, pero estamos en esa situación. Y hay un montón de explicaciones de lo que es una revolución. ¿Por qué Bruet y yo, que sigo a Bruet, no inventé nada, estamos de acuerdo con que en España hubo una revolución a partir del año 31? A ver, ¿por qué? Piénsenlo. Reforma agraria y defensa armada, enfrentamientos armados entre facciones. Pregunto, la Revolución Rusa, ¿con qué consigna empezó? Con la caída de los privilegios zaristas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen cualquier cosa. Pan y trabajo no era la consigna. No, pan, paz y tierra. Pan, paz y tierra. Contesta lo primero que dijo Maxi en un final oral y me voy a hacer una panzada que va a terminar pidiendo la toalla. Entonces, piensen lo que van a decir, no digan pavadas, porque digo, lo que dicen está dicho. Entonces, la Revolución Rusa empezó con una consigna que era paz, pan y tierra. Esa consigna en España en el 31 es muy parecida. Está claro lo que estoy diciendo. Hubo reforma agraria en España, fallida, bien, mal. Digo, toda revolución tiene sus idas y sus vueltas, pero digo, y hay otra cosa más importante, me parece a mí, que es profundamente revolucionaria en España. Primero, cae la monarquía en España. Está claro lo que estoy diciendo, cae la monarquía por una elección pedorra. Porque ni siquiera era una elección municipal, era una elección menor, y el rey se tiene que ir. Pero además de eso, ¿cuál era el otro gran conflicto que a mí me parece que no entendieron de todo lo que leyeron sobre España? ¿Que la Iglesia Católica tenía tierras también? No, eso no. Es un elemento, pero no es el principal.
un conflicto que sigue estando latente en España hoy a 80, 90, casi 100, 90 y Los regionalismos, el problema de los vascos, los catalanes. el problema de las identidades regionales. Piensen ustedes que eso termina una monarquía y explotan los catalanes, los vascos, pero es con una cuestión. Digo, lo más duro del franquismo y lo más duro del actual gobierno español y de la derecha española hoy, si ustedes escuchan el discurso de Vox, lo más duro es contra los que piden contra la catalanidad. Odian a, ¿cómo se llama? Pep Guardiola no va a ser nunca técnico de la selección española porque habla en catalán. Digo, cualquiera de nosotros, digo, sobre todo los futboleros que estamos acá, no hablemos de fútbol argentino porque no nos importa más el fútbol argentino, no existe. Pero digo, cualquiera que estamos acá, adoraríamos que nuestro técnico fuese Pep Guardiola, me queda claro, ¿no? A todos. Cualquiera que entienda algo de fútbol dice es del mejor técnico del planeta hace muchos años. ¿Por qué nunca va a ser técnico de la selección española? Es catalán y además se los tira en la jeta cada vez que puede. O sea, no sé si ustedes se acuerdan que lo hacía hablar en catalán hasta Messi. Entonces digo, ese es un tema complicado en España. España hasta hace 10, 15 años había atentados de los vascos. No sé si miraron, yo lo recomendé, Patria, una miniserie que han dado en HBO, creo la pasó Patria. ¿No la vieron? Si pueden, mírenla. Si quieren entender el quilombo del País Vasco, miren Patria, porque además es muy interesante y no es una serie que reivindique a la ETA ni que es una cuestión muy interesante porque se pelean dos, o sea, hay quilombo dentro de los propios vascos, pero digo, y entre amigos y cosas muy interesantes, pero digo, ese es el problema fundamental, porque además Franco, ¿cómo se llamaban las fuerzas franquistas? ¿Saben o no? En la guerra varios dijeron, unos eran los nacionales, perdón, acabo de decir, los nacionales, el ejército de Franco se llamaban los nacionales, soy más boludo que las palomas, estoy muy tonto. Pero digo, los otros eran los rojos, pero los bandos se autodenominaban a sí mismos nacionales contra los rojos. Entonces digo, esto es una cuestión muy importante con respecto a por qué fue una revolución. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Por el tema nacional, por el tema de las autonomías locales, por el tema de la reforma agraria, por el tema de la separación de la Iglesia del Estado. A mí me causa gracia que ustedes dicen la educación laica es importante, pero el tema es la separación de la Iglesia del Estado. En España no había matrimonio civil hasta el año 31. Eso es importante, mucho más importante que la educación laica. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Además de otras cosas, que también está la educación laica. Pero digo, en eso fue una revolución, la Revolución Española. Sí, ¿alguien quiso decir algo? No sé quién fue que dijo. ¿Alguien dijo profe o estoy delirando yo? No escuché nada. Pregunta 4. Leo la pregunta, digo porque en un oral los mato a todos. ¿Qué elementos destacarías de la política europea que llevaron a la Segunda Guerra Mundial? Cualquier... Pregunto, ¿qué elementos destacarían ustedes? Porque además no digo qué elementos en general, digo de la política europea. Muy pocos contestaron algunas aproximaciones que a mí me parecen interesantes. Bueno, yo ahora lo que recuerdo de esa pregunta que habíamos señalado, una política de permitir el avance de Hitler en principio. ¿De quién? Por ejemplo, los ingleses con Chamberlain, creo que se llamaba el tipo y no me acuerdo el otro, que permitían, Hitler iba, picaba allá, tocaba allá. Neville y Chamberlain sobre todo se ven muy claramente en las películas, en La Hora Más Oscura,
en la de Dunkerque, en 2 o 3 películas también se ve clarito como los tipos, la diferencia entre Churchill y los otros, que además a Churchill lo chicanean porque dicen, vos no podés dirigir nada porque perdiste la Primera Guerra. Piensen ustedes que Churchill había sido un fiasco en la Primera Guerra, porque Churchill en la Primera Guerra era, creo que, ministro de Marina o algo por el estilo, y le fue muy mal en Galípoli. O sea, él manejó horriblemente una parte de la guerra que le costó a Inglaterra decenas de miles de personas, y eso no se lo perdonaron nunca a Churchill, con lo cual Churchill era un marginal del Partido Conservador. Y Neville y Chamberlain y otros más se lo tiraban en la jeta, Halifax, todos esos se lo tiraban en la cara permanentemente. La única diferencia es que uno está totalmente en contra de darle espacio. Ese es un argumento interesante. Bien, ¿qué otro argumento? Me parece correcto, Alexis. ¿Qué otro argumento usaría? La situación en Checoslovaquia puede ser. La de Checoslovaquia, al final estoy totalmente de acuerdo, sí, pero primero en Austria, la anexión de Austria, el primer paso brutal es lo que hacen con Austria. Austria era un país cuyo primer ministro se niega a que entren las tropas alemanas, y Hitler, a pedido del partido nazi de Austria, que le dice que no lo dejaron participar, y a ver, para que quede claro, es como más o menos como el golpe de Bolivia, o sea, hubo fraude, y terminó invadiendo un país. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, la guerra civil española, se reúnen las potencias europeas, discuten la neutralidad y los tipos bombardean. Creo que 1 o 2 lo pusieron. El ataque de Guernica, o sea, no hay, no es que no había pruebas, chicos. O sea, uno puede decir, bueno, pero Guernica era un pueblo pequeño. Bombardearon un pueblo pequeño y mataron 200, 300 personas. Entonces digo, Inglaterra y Francia no hacen nada, porque en el 36 vos podías hacer algo para que Hitler no avance como terminó avanzando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Profe, sí, Mismo con los italianos, ¿no? sería como parte de una política general entonces de apaciguamiento más que otra cosa. no tuvieron política de apaciguamiento, tuvieron una política muy permisiva, Agustín, porque apaciguar... Claro, bueno, en ese sentido, porque permitieron, digamos, de alguna manera, no frenar a Hitler de manera violenta, sino darle cierto permiso para que avance. Bueno, pero apaciguar no quiere decir dar permiso. No, creo O sea, que se había entiende uno, de manera distinta. creo ¿Qué? que había uno de los textos que hablaba de apaciguamiento hacia la propia población inglesa, que tenía los quinotos medio llenos de la guerra o cosas por el estilo. Bueno, pero digo, no es apaciguamiento a Hitler, ¿está claro lo que estoy diciendo? Hay una permisividad. O sea, sería como un apaciguamiento en general, como para mantener a la población tranquila de que no iba a volver a haber una guerra de esa magnitud. Se enamoró de la palabra apaciguamiento y yo le estoy diciendo que no la use, pero bueno. Eso en un oral le va en contra a Agustín. Ajá. Por eso se lo estoy diciendo ahora, para que vayan preparaditos. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Bueno, pero se entiende, el Anschluss es lo principal, que es la anexión de Austria. Anexión, Anschluss quiere decir anexión, o sea, anexionaron un país. A ver, jóvenes, pregunto yo, si nosotros un día de estos vamos y anexionamos la banda oriental del Uruguay, que tenemos más argumentos que Hitler para anexionar Austria, digo. O sea, nos sobran los argumentos para invadir Uruguay. Entonces, pregunto, ¿cómo seríamos vistos? O sea, el sistema mundial, ¿qué haría si vos invadís Uruguay? Y calculo que nos correrían a patadas, alegremente. Bueno, entonces, ¿se entiende por qué digo que hubo un montón de elementos de la política europea que fueron permisivos, no apaciguados, fueron excesivamente permisivos con el avance de Alemania sobre puntos que le estaban prohibidos? O sea, Alemania había firmado un acuerdo por el cual no podía tener ejército. Tuvo ejército. No podía tener más que 100.000 soldados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Que eso es una de las cosas que firma en Versalles y no lo cumplió.
Entonces digo, esas son las cuestiones que estoy diciendo, porque vos podés no cumplir si firmás bajo protesta o te negás a firmar, pero si firmaste, o sea, sos un país que firmó, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? Implica cierto nivel de cumplimiento, eso es lo que quería decir. Pregunta 5. Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En general es una respuesta que contestaron, es una pregunta bastante fácil, insisto, porque Valeria me va a decir que tenía poco espacio. Hay una selección, Valeria, cada uno elige por dónde hace la respuesta. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? El que dice las consecuencias fueron tantos muertos, la destrucción, va por un camino y está bien. ¿Se entiende o no? El que dice la solución fue la ONU, está bien. Y los organismos internacionales y Bretton Woods y cosas por el estilo. O sea, podían elegir diversos enfoques, diversas perspectivas para contestar y no estaba mal ninguna de las perspectivas. La pregunta 6, perdónenme que tengo que mirar. Periodizar las primeras 2 décadas de la Guerra Fría. Muchos la contestaron bien. En general hablan de 2 periodos importantes que eran un periodo, el 47, 48, 55, 55, 60 y pico. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Pero digo, había otros que hablaban de otras cosas, otros periodos, digo. Claramente la respuesta era esa, ya lo hemos explicado, y además yo siempre dije las primeras 2 décadas, no dije toda la Guerra Fría. Si alguien quería decir algo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ah, bueno, esta me mata. 7. Causas del conflicto árabe-israelí y por qué causas explicaría, justificaría la imposibilidad de una solución tras 75 años. Pregunto. No recuerdo haber leído una respuesta que me haya gustado. Alguna creo que más o menos. Entonces no me animo a responderle nada. No, capaz que la suya es de las que yo dije que sí, pero no importa. Pregunto. No, a ver, las causas del conflicto árabe-israelí lo habíamos estado viendo. Cómo había empezado. Alguien, no me acuerdo quién, pero no importa porque no quiero personalizar, habla de la legitimidad. Y no me gustó la respuesta porque dijo lo contrario a lo que creo yo. Pero digo, me parece que es por ahí la respuesta. O sea, ahí hay una cuestión. Había habitantes en un lugar determinado y ese lugar determinado fue ocupado por otra población sin, desde mi punto de vista, ningún tipo de legitimidad y sin acuerdo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque vos podés agarrar y decir, miren muchachos, acá tenemos un quilombo, dividamos el país de tal forma, le vamos a dar algo a favor, le damos mucha... El acuerdo de Sykes-Picot, ¿no, profe? No, para nada. Yo creo que no es el acuerdo Sykes-Picot. Yo creo que el acuerdo Sykes-Picot hace otra cosa, que es que establece fronteras. El acuerdo Sykes-Picot no le encuentro la relación, discúlpenme que lo diga, no, ahora que me acuerdo, digo, porque yo estoy hablando del conflicto árabe-israelí. Profe, perdón, había un texto que tenía, creo que eran como 70 preguntas de pregunta y respuesta, que ahí lo explicaba bastante bien, me parece. Yo me quedé con ese y hablaba eso de la legitimidad, hablaba de las diferencias ideológicas y otras cosas. Sí, pero, a ver, acá todos hablan de, y no se atreven a decirlo definitivamente, que sería casi un problema religioso. Y no lo es durante los primeros 20, 30 años de la historia de Israel, porque no eran muy religiosos ni uno ni otro. O sea, la justificación tiene que ver con esta idea de la legitimidad. A ver. Y que no se toma en cuenta el concepto de autodeterminación de la ONU, ¿o no? Sí, pero hay un problema con el concepto de autodeterminación que no me parece incorrecto. Hay muchas veces que el tema de autodeterminación se usa mal. Por ejemplo, ¿cómo se llama la estúpida esta que es candidata del PRO? Achmet, la historiadora, esta,
que no es historiadora, es politóloga con un doctorado en historia, pero digo, esta señora Achemet, no sé si ustedes se acuerdan, acá hay toda una tendencia de un grupo de intelectuales, muchos de ellos historiadores, Luis Alberto Romero, entre otros. Dijo algo horrible de Malvinas, ¿no? Luis Alberto sostiene, junto a Fernando Iglesias y otros así intelectuales muy importantes de este país, Fernando Iglesias es intelectual, es como un chiste. Pero digo, volviendo, ellos hablan de autodeterminación. Y acá hay un problema. La autodeterminación puede ser de un pueblo que exista en un lugar naturalmente, pero no existe la autodeterminación de un pueblo que es puesto contra la voluntad de los que estaban previamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero se la negaban a Palestina. ¿Qué? Pero digo, por eso se la negaban a Palestina. Claro, pero digo, a ver, esto es como que vos digas la autodeterminación de los franceses que vivían en Argelia. En Argelia los únicos que se pueden autodeterminar son los argelinos, no los invasores. Por eso digo que manejan ese concepto como les gusta a ellos, digamos, a la OTAN. Pero el caso e insisto, donde participan, por ejemplo, Luis Alberto Romero, Fernando Iglesias, toda la banda que rodea a Luis Alberto, de la cual sale esta joven Achemet y otros taraditos más, que hablan de la autodeterminación de los Kelper. Los Kelper son un pueblo injertado en un territorio que no era de ellos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Si no hay autodeterminación, es como que Roca le diga a los tehuelches que él se autodeterminaba en Río Negro, si estaban ellos viviendo ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? El invasor no se puede autodeterminar. Y ahí se le negó claramente la autodeterminación a los palestinos, se la negó la potencia colonial que era Inglaterra. También se la niega el Estado de Israel, y se la niegan también los países árabes, que a partir del año 48 ocupan sus territorios. Profe, perdón. ¿Sí? No, o sea, a ver, por favor, espero que esto no se entienda mal, porque si se entiende mal quedo como el culo. Se va a entender mal, seguro. Seguramente. O sea, a veces, digamos, yo creo que por ahí me enfoco sobre todo en la parte que dice por qué el conflicto sigue o por qué no se soluciona. A veces la prepotencia, la fuerza, creo que de facto termina generando una legitimidad. Uno podrá discutirla o no, pero el grandote está ahí. O sea, hoy en día sería ilógico pensar que Israel va a armar la valija y se va a ir. No va a pasar eso, simplemente. Entonces, me parece que el tema es tratar de buscar una solución alternativa. El asunto estuvo mal de base, perfecto. Pero también nosotros tendríamos que armar la valija y rajarnos a España y dejar a los indios acá, y tampoco lo vamos a hacer. O sea... No, a ver, dos cosas quiero decir. En parte, yo entiendo lo que vos decís y existe una legitimidad de facto. También ante eso tenés que buscar una solución que contemple los intereses del otro. Sí. No puede ser que la legitimidad de facto, porque vos decís, bueno, hay una legitimidad de facto producto del poder. Por ejemplo, nadie incorpora la dimensión Guerra Fría para el conflicto árabe-israelí. Y yo creo que es una dimensión importantísima. Importantísima. Está claro lo que estoy diciendo, todo el tiempo. Israel juega para Occidente y los países árabes en general y palestinos juegan para el otro lado en general. ¿Está claro o no? Obviamente con cruces, con traiciones, con trapisondas, con, yo qué sé, Arabia Saudita claramente juega para Estados Unidos todo el tiempo y otros países también, pero digo, básicamente Egipto, Siria, Jordania y compañía tienen una postura más tercermundista, si quieren, o ese tipo de cuestiones. Pero nadie cuestiona la legitimidad del Estado de Israel, o porque si vos decís cuestionamos, bueno, de hecho, no vamos a tirar al mar ahora, decir, yo no sé si no sería, porque vos me decís, bueno, pero esa no es la solución, porque no, bueno, pero tampoco la otra es la solución, porque lo que está generando es una situación de permanente inestabilidad, levantamiento, quilombos y enfrentamientos de todo tipo e índole. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No hay... sí. Por eso es que yo creo que justamente, no me acuerdo si había puesto que para mí una de las causas que no va a permitir el acuerdo
es justamente la diferencia de fuerzas, porque nada obliga a Israel a tener que sentarse a negociar con los palestinos. Entonces, mientras no exista un cierto equilibrio de fuerzas, lo van a pasar por encima todo el tiempo. Igual yo creo que en varios casos se vio obligado a sentarse, y cada tantos años se sienta. Sí, pero se sienta un ratito, porque después, en cuanto cambia un poquito el viento, se le mete adentro. Porque yo creo que en el fondo hay una cuestión que ninguno de los dos está convencido de hacer. A ver, hubo un momento que estaban al borde de un acuerdo más o menos razonable, que era cuando lo asesinan a Rabin. O sea, hubo un momento en los 90 donde hubo alguna aproximación para tratar de buscar alguna solución más o menos razonable, con un reconocimiento un poco más pleno para el pueblo palestino y cosas por el estilo. Pero digo, vos tenés que buscar alguna solución que sea coherente. No podés poner que el pueblo palestino tenga dos territorios que no son ni contiguos y no se pueden tocar, y que tenga que usar pasaporte para ir de un lugar a otro. Eso ya no es una solución factible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Deberás repensar una partición, decir, bueno, corremos todo de tal lugar, buscamos todo de tal manera. No es el camino que elige Israel, y menos la derecha israelí, y menos la derecha mundial, que hace de esa causa una causa fundamental. Digo, al punto tal, la usaron en la Argentina en el 2015 para que gane el paparú de Macri. En serio lo digo, y estoy convencido que así fue. Acusaban a nivel mundial al gobierno argentino de ser cómplice de Ahmadinejad, pero cómplice. Había fotos en todos lados del presidente de Irán, que era el eje del mal, con Cristina. Y no sé si se vieron en algún momento de sus vidas. Entonces, insisto, creo que, pero digo, hay que pensarlo por ese lado de la respuesta, no por cuestiones que me parece que en general son marginales. Pregunta, esperen, que no me acuerdo por dónde vamos. 8, creo. 8. Consecuencias de la independencia de la India. También acá hay otra cuestión que me preocupa. Todo es religioso solamente. O sea, es los musulmanes y los hindúes. Digo, con una cuestión que hay matices que yo tengo duda. Por ejemplo, Cachemira, hay una parte de Cachemira que es total y absolutamente musulmana, que elige en su momento quedarse del lado de la India. Hay muchas partes musulmanas, porque no es una cuestión de fronteras claras entre unos y otros. Hay muchas dentro de la India, y de lo que se queda dentro de la India quedan muchos musulmanes. Digo, no es tan sencillo eso. Después nadie habla del conflicto de Cachemira, que es un conflicto que permanece y que ha planteado guerras hace 80 años. Sí. ¿Qué pasa, Maxi? No, que yo sí lo mencioné. Bueno, no, está bien. Cuando digo sí, pará. Es casi nadie, ¿no? Por eso lo estoy diciendo, sí, creo que 1 o 2, y usted fue uno de los casos, pero que, digo, muy pocos lo mencionan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No hablan de la Guerra Fría, chicos. Hasta Homeland habla de la Guerra Fría con respecto al tema de Pakistán. O sea, Pakistán, lugar que albergó y acunó a Bin Laden, sigue siendo una base norteamericana, la base de la CIA para toda esa región, mientras que la India, que es un país plenamente capitalista a esta altura del partido, sigue siendo un aliado histórico de Rusia. ¿Por qué? Y vaya a saber uno, yo qué sé. Ahí es más comprensible porque ahí está el quilombo de China y cosas por el estilo. Entonces Rusia y China como se pelean, y como la India pelea con China porque y por el Tíbet, pero digo, es un quilombo. Nadie plantea ese tipo de cuestiones. Digo, me parece que hay que pensar un poco más las respuestas. Nada más. Y las últimas dos, ¿cómo explicarías el proceso que desembocó en el triunfo del Partido Comunista Chino por sobre el Kuomintang?
algunos llegan a hablar de, no sé, de 1912, 1920, cosas por el estilo. Y otros que a mí me preocupa también, y es interesante, lo plantean como una cuestión de superioridad de Mao sobre ¿cómo se llama? Chiang Kai-shek. Yo creo que lo dijimos, lo explicamos, o sea, hay un problema, había un fuerte desgaste del Kuomintang. El Kuomintang es un movimiento bastante lumpen y autoritario. No estoy diciendo con esto que el Partido Comunista no lo haya sido, pero el Partido Comunista tenía algunas mediaciones con el pueblo, algunos beneficios. Después se las voy a mandar. El otro día le pedí a Florencia una clase sobre el este de Asia y ella me mandó una clase que había dado a sus alumnos en un profesorado, creo que en el Alicia Moro de Justo. Y a mí no me gustó mucho la clase, por eso no la usé, pero se las voy a mandar igual porque plantea algunas cosas interesantes con respecto a China. Y capaz que al que le gusta no es obligación que la miren ni la sigan, sino que hay algunos datos. Es una clase de 40 minutos que la grabó específicamente. Me había prometido otra cosa, pero me terminó mandando eso. Pero hay un elemento interesante que ella plantea y que yo estoy totalmente de acuerdo y coincido, que es que en general, con todos los problemas que el comunismo chino pueda enfrentar en los primeros 30, 40 años de su existencia, en general, las condiciones de vida del pueblo chino eran tan horribles, pero tan malas, tan jodidamente malas, que aunque sea alguna leve mejora que tuvieron los chinos a partir de del 50 con la revolución y que después lo fueron sosteniendo, aunque sea para un plato de arroz, aunque sea para tener una propiedad donde cultivar algún mendrugo de arroz y cosas por el estilo, todo ese tipo de cuestiones plantean que hubo una mejora en las condiciones de vida del pueblo chino ya desde los años 50 y además una fuerte mejora en la instrucción, en la capacitación y en otras cuestiones que se pueden verificar. Me parece que a diferencia de eso, el partido Kuomintang era un partido básicamente lumpen, corrupto y autoritario. Entonces, no tenía siquiera mediaciones para darle al pueblo chino, que estamos hablando que es un pueblo infinitamente multitudinario y con hambre. Entonces, una de las cuestiones elementales es tirarle un plato de arroz. Obviamente que durante los primeros 35, 40 años le tiraron un miserable plato de arroz, pero un plato de arroz en China era un salto del mono al hombre casi, porque en muchos casos las condiciones de vida eran inferiores a la del plato de arroz. Y estamos hablando de un territorio que tiene una escasez alimentaria, creo que yo lo dije cuando hablé de China. China tiene solamente el 11% de sus territorios cultivables. En esa clase que les voy a mandar de Florencia dice una cosa muy interesante. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué hay tanto interés de China en Vietnam? Porque Vietnam es una zona, un gran productor de arroz. O sea, comparativamente, Vietnam es un gran productor de arroz por los deltas, por las condiciones climáticas y cosas por el estilo, cosas que en China no existen. Entonces, es un elemento que hace que le da a Vietnam un interés estratégico en la región muy importante, aunque parezca menor. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Pero insisto, me parece que la explicación pasa más por la definición de lo corrupto, violento y lumpen del régimen de Chiang Kai-shek, sobre todo a partir del final de la guerra, de la Segunda Guerra, y del rol que tuvo con los japoneses durante el periodo 38-45, en lo cual en muchos casos, a pesar de tener que enfrentar al invasor,
castigaba mucho más al pueblo chino que el propio invasor japonés. Y la última, los procesos de descolonización, dos cuestiones. Cuando uno plantea, yo les planteo cuáles son las diferencias en los procesos de descolonización. Insisto, uno puede plantear diferencias por la potencia colonizadora. No es lo mismo la política de descolonización que tuvieron los ingleses británicos que la que tuvieron los franceses y los belgas. Los franceses y los belgas tuvieron experiencias traumáticas, violentas, con conflicto, mientras que los ingleses no es que tuvieron cuestiones allanadas, pero el quilombo se lo dejaron al que venía. Digo, ellos dejaron un quilombo en Medio Oriente, y lo aprovecharon perfectamente ellos. Dejaron un quilombo en la India perfectamente. Alguien, espérenme que quiero decir algo con respecto, no me acuerdo quién fue, que hablaba, no importa quién fue, la persona que fue debe saber quién es, pero no, alguien me habló en el tema de la India, del tema de que la India pasó de ser una monarquía a ser una república, con división de poderes. Uno lo nombró esto, no quiero ni saber quién era, porque si supiera, y me acuerdo, creo que le pongo menos de 4, pero digo, no sé de dónde sacaron eso. Como que el conflicto tenía que ver con que la India dejó de ser una monarquía para ser una república. Primero, las dos eran colonias, la India y Pakistán eran colonias británicas, o sea, que se refiere a eso. Pero digo, no sé por qué afirman eso, pero si lo llegan a decir en un oral, les va a ir mal en el oral. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Porque me agarro de ahí y tipo como perro malo, no los largo. Bueno. ¿Alguna pregunta tienen, jóvenes? Estaba diciendo esto, discúlpenme, quiero terminar con esa frase. O sea, pueden plantear las diferencias, no sé, por ejemplo, por origen de la potencia colonial. Es una forma. Digo, es diferente la descolonización de Inglaterra que de Francia y Bélgica, o de otras potencias y cosas por el estilo. Por ejemplo, también hay otra forma de plantearlo que es por una cuestión de temporal. Hay algunas descolonizaciones muy tempranas, que son los 50 y los 40 y los 50, después hay un periodo en los 60 y están las últimas que quedan recién para los 70, que tienen algunas diferencias y cosas por el estilo. Digo, pero ordénenlo de alguna manera, ordénenlo. Cuando yo planteo diferencias, ustedes tienen que buscar alguna argumentación lógica que les permita clasificar de alguna manera entre aspectos diferentes. ¿Está claro o no? Bueno, acabo de tratar de explicar qué quise con las preguntas y qué tuve. Insisto con algo y no quiero que se enojen. Aprobaron casi todos. Y el único que no aprobó es porque todavía no pude leer el parcial porque está como encriptado, mal mandado, lo que sea. Digo, insisto, yo me he quejado mucho más de lo que se refleja en mis evaluaciones. Y no estoy en contra de hacer eso. O sea, ¿por qué? Porque para mí el proceso termina con el examen final. O sea, como el examen final es un examen en lo posible presencial, oral, donde discutiremos y podrán argumentar y yo contraargumentar y preguntar y cosas por el estilo, no me parece necesario en este momento dejar a alguien de Araca en el camino si ha entregado los trabajos. ¿Está claro o no? Esto no quiere decir que a mí me satisfagan los trabajos, ni que, y por eso lo aclaro y lo digo sin reparo, podrían grabarme y lo que sea, no me interesa. O sea, yo creo que como esto es un proceso, y como todo esto es un proceso que termina desde mi punto de vista con el examen, entonces digo, algunos tendrán mejor nota y otros peor nota. Igual, el que llegue con un 9 al final y el que llegue con un 4 al final llegan con las mismas posibilidades. No quiere decir que el que tenga 9 le va a ir bien y el que tenga un 4 le va a ir bien. Le va a ir bien al que se prepare coherentemente, correctamente y
en un final exprese coherente y correctamente respondiendo a las consignas que se le planteen. ¿Queda claro o no? Insisto, tienen que explicar, argumentar, justificar las cosas que dicen. Para lo cual, lo primero que les voy a pedir es que hablen correctamente. Digo, hay algunos que ni siquiera usaron los correctores que tienen cualquier aplicación que ustedes usan. Entonces digo, otro caso que no quiero decirlo, se lo dije, se lo marqué explícitamente a la persona que... Uno escribió Russell, tipo Russell, R-U-S-S-E-L, como si fuese Bertrand Russell, refiriéndose a Roosevelt. Entonces, eso me pasa en un escrito, pero para mí lo que significa eso es que ni siquiera leyó. O sea, que leyó algún apunte nada más, porque cualquier texto, Roosevelt se escribe Roosevelt. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, me da miedo el que hizo eso. Entonces, sean cuidadosos con ese tipo de cuestiones. ¿Alguna pregunta, chiques, chicas y chiquis? Yo tengo una, porque me queda una duda con respecto, ya que hablamos de la última respuesta, de la última pregunta de los procesos de descolonización. ¿Por qué hay tanto, o sea, por qué hay una intervención tan jugada de Inglaterra y de Estados Unidos principalmente en intervenir en esa descolonización? ¿Por qué hay un interés en descolonizar, sobre todo Asia, en el periodo, en la posguerra? Por dos cosas, me parece a mí. Primero, porque ellos necesitan mercados. Y tienen dos opciones. A ver, pocas economías se pueden sostener a lo largo de mucho tiempo siendo militarizadas. Si vos medís por qué la economía norteamericana está cada vez más... la China está más cercana a superar a la norteamericana que la norteamericana, es porque claramente Estados Unidos consume gran parte de su rentabilidad en el poder militar y más que en el poder militar, en el complejo militar industrial, con todas las complicaciones que eso significa. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tenías dos problemas. Se venía la Guerra Fría y además de venirse la Guerra Fría, me parece a mí, había toda una cuestión de necesidad de reconstrucción capitalista. Vos no podías reconstruir Europa Occidental y sostener los imperios coloniales, Maxi, porque casualmente los países que tenían que reconstruir eran los que tenían que sostener los imperios coloniales. Entonces en Inglaterra no había posibilidad de sostener las dos cosas. ¿Cuál fue el mejor camino? Y busquemos una alternativa descolonizadora que nos permita sostener el poder. Y uno de los modelos que permitió sostener el poder es la política descolonizadora que tuvo Inglaterra. Inglaterra se fue de un montón de países, pero les dejó intereses económicos. Yo qué sé, la British Petroleum, que durante 20, 30 años siguió con el curro. Y le fue mejor a Inglaterra en ese sentido que, digo, además era una economía ya vieja, desactualizada, que no sostenía el poder de cualquier manera, y además habían surgido los nacionalismos de una manera muy fuerte, y iban a tener que enfrentar el ejemplo más claro que donde quisieron sostener, que fue en Vietnam o en Argelia, el caso de Francia, por ejemplo, terminaron huyendo con la cola entre las patas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que le fue bien, le fue mal. Entonces, vos me preguntás, ¿por qué? Estados Unidos no tiene una política colonial, tiene una política más imperial que colonial. Y ahí tendríamos que pensar la diferencia entre el imperialismo estricto y el colonialismo. El colonialismo sostiene un poder fáctico digo físico, mientras que el imperialismo puede sostener mediante la Coca-Cola y algunas empresas un gran poder económico. Entonces me parece que Estados Unidos siempre eligió ese modelo. Inglaterra creo que lo entendió mejor,
y en otros lugares no se vio de la misma manera, por eso terminó con una manera más crítica, pero es difícil sostener en el siglo XX ese modelo. Eso es lo que te... Y mediante los organismos internacionales de crédito también, ¿no? Aplicar a partir de ahí la... Sí, pero los organismos internacionales de crédito son después de los 70 o 80. O sea, yo quería dedicar las últimas clases a Europa. Yo había preparado algo sobre la Unión Europea para hoy, pero vamos a ver el miércoles, el lunes que viene. Y ahí podemos ver lo de los organismos internacionales y las crisis económicas. Pero digo, tiene que ver con la crisis del petróleo. El imperio, cuando... A ver, lo explico brutalmente y lo vamos a explicar mejor la próxima y la otra clase, ¿no? Cuando los países árabes aumentan brutalmente el precio del petróleo, inmediatamente se produce una fuerte crisis en los estados europeos, Norteamérica y cosas por el estilo. Rápidamente, no para los estados que sufrieron la crisis del estado de bienestar. Los estados sufrieron la crisis del estado de bienestar y tuvieron que salir por otro lado. Pero las burguesías se reacomodan rápidamente, sobre todo las burguesías más concentradas. ¿Por qué? Porque esos países árabes, en un momento determinado, yo qué sé, ¿cuántas canillas de oro podés hacer y podés usar? ¿Cuántos Rolls Royce le vas a comprar a los príncipes? Al segundo o tercer año se te acabó el Rolls Royce, la canilla, el aire acondicionado en los jardines del príncipe. Y te sobra guita, que tiene un nombre, en esa época se llaman los petrodólares. Ese sobrante, si querés, de guita que tienen algunos países en ese momento, es absorbido rápidamente por la banca internacional, que la presta y genera los fenómenos de endeudamiento de los estados. Si vos mirás, las deudas crecen brutalmente a fines de los 70 y principios de los 80. La primera crisis de la deuda es en el año 82, con la crisis de México, pero la crisis de la deuda de México, pero antes paralelamente se da la crisis del endeudamiento argentino, que termina con la crisis de la deuda de Alfonsín y de Menem, la brasilera. Perú tiene una deuda infinita. O sea, la crisis de la deuda surge a fines de los 70, principios de los 80. El capitalismo se reacomoda en ese momento, en esa vía, ¿está claro? Y ahí aparecen los organismos internacionales a jugar el rol que vos estás planteando, Maxi. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo o no? Sí, perfectamente. Sí, pensé en el FMI puntualmente como es un organismo que se crea en la posguerra prácticamente. Sí, pero no con ese rol. No con ese rol. En la posguerra se crea con otro rol, que es de planes de estabilización y cosas por el estilo. Estamos hablando de un modelo que, digo, es muy interesante. El peronismo se niega a pedirle plata prestada para no aceptar ese tipo de cuestiones. Pero además con un modelo ya viejo. El FMI es el representante de lo más conservador de las finanzas mundiales. O sea, hay críticas inclusive dentro del mundo académico, económico y cosas por el estilo, Stiglitz y todos estos paparulos que tienen una mirada muy crítica con respecto a otros lugares. Pero digo, representa eso, a The Economist, a si querés una élite muy particular de ese tipo de cuestiones. Digo, y los procesos de deuda terminaron hasta con la Unión Soviética muy comprometida en su momento. El problema con la Unión Soviética es que la Unión Soviética tiene gas, y la Unión Soviética, si le rompen la paciencia, les corta el gas a los europeos y se mueren todos de frío en el invierno. O sea, hay una herramienta muy importante en el tema. La Unión Soviética no es más la Unión Soviética, Rusia, pero digo, sigue teniendo ese tipo de cuestiones. O sea, la reconversión de la Unión Soviética a Rusia no dejó. A mí, uno de los fenómenos que me interesan siempre es, se termina el modelo soviético, pero la Guerra Fría no. Es muy interesante. Hoy la Guerra Fría no es una guerra ideológica, si querés, porque Rusia y China no son países comunistas.
pero digo, es muy interesante cómo sigue ese enfrentamiento, digo, al punto tal que el embajador que viene ahora a la Argentina, una de las cosas que dijo es que lo que no va a permitir es que entre el 5G. Bueno, ¿qué? Sí, el 5G, sí, lo leí las declaraciones. Lo plantea en términos bélicos directamente. Sí, después hay que bancar con el cuerpo lo que decir con la lengua, pero digo, es muy interesante, ¿eh? Y es demócrata, ¿no? Muy interesante también. O sea, ese mito que tiene Alberto Fernández de que los demócratas son mejores, que pensé, joder con esa pelotudez, por favor. Los demócratas son infinitamente peores que los republicanos. Infinita. Mira con sorpresa a Alexis. A mí me gusta, yo qué sé. No, a ver, para mí los dos en general son malos, pero siempre consideré que unos eran un pelín menos tóxicos. Son menos tóxicos internamente en una época eran menos tóxicos para los sectores populares norteamericanos, si querés que te diga, para los negros, para los latinos y para los trabajadores. En una época ¿cómo se dice? Los demócratas, o sea, tenían cierto nivel de ligazón con algunos sindicatos y cosas por el estilo. Pero digo, a nivel internacional no. Aparte, los demócratas son liberales de por sí. Los republicanos tienden más, quizás a cierta medida más de protección de la industria, por lo menos en lo que se vio en el último tiempo. Tampoco son clásicos. Yo creo que en el último tiempo nadie protege nada más que los intereses concentrados de la financiarización. Pero digo, los demócratas siempre Wall Street para mí siempre fue demócrata en ese sentido. Y no es bueno eso. O sea, no hay una... Digo, y a nivel internacional, la guerra de Vietnam la empiezan los demócratas. El apoyo al Estado de Israel más firme siempre lo han hecho los demócratas. Y el ataque en Medio Oriente. Digo, la mayor parte de los conflictos bélicos, salvo los de Bush, en el caso particular, pero ahí tenés un ejemplo. Cuando sube Obama, en el 2009, Obama sube diciendo que va a terminar con Guantánamo y con Afganistán. Subió en el 2009, en el 2019 seguían las dos cosas. O sea, 2020, cuando fueron las elecciones del 2019, y asumió en el 2021, no, 2020 fueron las elecciones, 2021 asumió Biden, seguían todavía Afganistán y Guantánamo. Siguen. Sí, igual se me ocurre que por ahí está la intención del tipo, pero después hay que ver si lo puede hacer porque hay muchos sectores, no es solamente que... Bueno, ahí tenés otro caso. Sí, yo te puedo seguir dando ejemplos. Si me estás provocando, me vas a encontrar. El que denuncia por primera vez el pacto, el complejo militar industrial es Eisenhower. Y el que lo sostiene es Truman. El que empieza la guerra de Vietnam y el que ataca a Bahía de los Cochinos es Kennedy. El que sostiene la guerra de Vietnam durante 10 años, vean, yo la puse en la película, pídansela al compañero Sid, si la consigue, una que se llama Fog of War, Brumas de Guerra. Es un documental que yo creo que es el mejor documental que vi en mi vida. Que explica la guerra de Vietnam desde la óptica de McNamara. McNamara era el secretario de Estado primero de Kennedy y después de Johnson, y muestra el debate entre Johnson. Entonces dicen, bueno, salgamos de Vietnam. Johnson tenía esa política que era salir de Vietnam, y el otro decía, no te preocupes, ya salimos, mandamos 50.000 soldados más y salimos la semana que viene. Y a las 2 semanas le decía, che, ¿podemos salir? No, mirá, tenemos que mandar 50.000 soldados más y después salimos. Uno dice, no sabe si Johnson era un tarado, que es probable, cosa que no estoy seguro, pero digo, y es muy interesante porque McNamara cuenta todo, ¿eh? No es que, no sé cómo hicieron que hable McNamara, y McNamara lo cuenta de manera oblicua, pero es terrible, pero el tipo termina diciendo que, bueno, que él no quiso, pero que bueno, que no había soluciones mejores.
Pero digo, no, yo no estoy tan de acuerdo. Me parece que o sea, si yo fuese norteamericano, viviendo allá, cosa que por suerte no soy ni voy a hacer, podríamos pensar que en algunas cuestiones los demócratas son más liberales, en algunas cuestiones están a favor del aborto y cosas por el estilo, pero la política internacional y la economía son peores, me parece, a mí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chiques? Sí, profe. Tema mi trabajo, al final se lo mandé por mail porque no lo podía enviar por Classroom. No me dejaba la aplicación. No lo voy a leer. El único lugar donde evalúo es en el Classroom. Santiago, se lo dije de 2 meses, 3. No, ya sé, profe. El problema es que la aplicación no me deja enviarlo. No sé por qué motivo. Busque una solución. Santiago, no puede ser que tenga 200 alumnos, 199 lo pueden hacer y usted no. Bueno, profe, le busco la vuelta, sigo intentando. No, o sea, directamente si quiere le mando captura de pantalla a la aplicación, no me deja mandar. No, yo corrijo, a ver, se los dije hace 3 meses. Corrijo en la aplicación, no de otra manera. ¿Está claro o no? No me mande captura de pantalla, no me mande nada. Yo quiero mañana, en algún momento de la mañana, poder leer el trabajo. Punto. Eso es lo que le estoy diciendo. Porque además no es que no se lo digo. Toda la clase estuve tratando de mandarlo. Bueno, dedíquese a eso. No puede ser que todos los demás lo hayan hecho y usted no pueda. Busque la máquina de alguien, pídale prestar la máquina a alguien, se acabó el aislamiento, así que puede salir. Busque una solución, pero resuélvalo. No voy a resolverlo yo. Es adulto. No. A ver, profe. Está bien, le busco la vuelta para mandárselo por Claro. Listo, bueno, ya está. Es lo que tiene que hacer. Sí, si 200 lo pueden hacer o 300, lo tiene que hacer usted también, punto. Pero además porque lo pedí hace 3 meses esto, no es de ahora. El trabajo lo entregué 2 días después de la fecha de entrega. Tampoco es que, o sea, lo entregué el 14 de... Cuando quise corregir, no pude abrir. Sí. El trabajo aparecía ahí. Cuando lo quise corregir, no lo pude abrir, le dije, usted lo quiere hacer público, yo no tengo problema. Se lo dije de buena manera, le dije, mire, tome ese trabajo y mándelo como corresponde. Punto, nada más. No pienso decir nada más. Listo, bien. Sigo buscando la vuelta para poder mandarlo por ahí, profe. Listo. ¿Alguna pregunta aparte? Profe, ¿cómo dijo el documental que se llamaba? El de Vietnam, Fog of Brumas de Guerra. ¿Brumas de Guerra? Sí. Fog, F-O-G, of War. Ok, gracias. Está, no sé quién fue la que me lo preguntó, pero está Patricia Flores. Sí, está en la lista de las películas. Está puesto en la lista de las películas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, el miércoles, vamos a ver, Europa, un pantallazo del 50 hasta el euro. ¿Está? Y probablemente el lunes terminemos con eso. Bueno, los veo el miércoles. Chao. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Buenas noches. ¿Qué es? Chao.